universidades no en esa estrategia de espejo, que como he dicho, busca tener esa visión y vamos desde la otra óptica, lo que llamamos internacionalización del currículo, entendiéndose que internacionalización no significa que sea fuera del país, ¿no? Mirar cómo se aplican los conceptos al día a día del aula para mejorar este propósito. Entonces, por César, aquí estoy de mis estudiantes, algunos están en modalidad virtual, lo que ha comentado una serie de situaciones que tenemos en los proyectos para poder lograr el propósito. Bienvenidos todos adelante del auditorio. Muchas gracias. Internet, ¿cómo está? Ahí lo escuchamos perfecto, profe. Sí, bueno, pues buenos días, doctora, para usted y para todos sus estudiantes, para la universidad. Gracias por aceptar nuestra invitación, ¿yo? Con la idea pues de asumir nuevos retos y además de eso, de que los estudiantes puedan tener un intercambio de información entre diferentes universidades, entre diferentes docentes, diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces, la idea es seguir avanzando en estos procesos para que ellos alcancen una educación de mejor calidad. El día de hoy vamos a compartir un tema que se denomina el valor económico agregado, EVA, ¿cierto? Que está dentro de su plan de trabajo también y dentro del nuestro. Aquí están los jóvenes, todos los que hacen parte de Gerencia de Recursos Financieros 2 de la Universidad del SINU, del programa Administración de Empresas. Bien, mientras yo converso, me voy a sentar en el escritorio para ir pasando la información. Cualquier cosa, Milón, nos está avisando, ¿yo? Si se escucha bien, si se ve bien la información. Sí. Sí, señor, gracias. Le decía que si es posible de pronto colocar un poco más de la presentación o modo presentación, mucho mejor, gracias. Me avisa si así está mejor. Perfecto, profe, adelante, gracias. Bueno, entonces, sí, nuestra situación es clase espejo buscando mejorar la información con las universidades y con los estudiantes. Bien, vamos a hablar un poco del valor económico agregado. El día de hoy me corresponde a mí, el docente César Erazo, hacer el proceso de presentación teórica, ¿cierto?, del tema valor económico agregado. Vamos a hacer un ejercicio muy académico y la segunda sección le corresponde a la doctora María Eugenia llevarlo a la práctica. Eso fue lo que acordamos nosotros, hacer un ejercicio ya de manera muy práctica en una empresa. Entonces vamos a partir de aquí. El valor económico agregado lo que busca, ¿cierto? Después de nosotros haber hecho un proceso de análisis financiero, de indicadores financieros, siempre queda faltando un poquito más de información para hacer un análisis mucho más complejo. Por eso fue necesario crear o generar, ¿cierto? Vincular este indicador financiero también para hacer un mejor análisis. El EVA lo que busca es identificar si nosotros somos capaces, ¿cierto?, en la gerencia financiera, en la gerencia general, de crear, ¿cierto?, de crear valor a las empresas como tal. Él nos va a mostrar a nosotros si somos capaces en el andamiaje, en la administración de nosotros, de generar o de destruir valor para los empresarios. Bien, pero para nosotros generar o crear valor económico agregado a las empresas, esto lo debemos correlacionar mucho con el objetivo básico financiero. El objetivo básico financiero, como todos nosotros sabemos, ¿cierto?, va en busca de maximizar básicamente el patrimonio de los accionistas en el largo plazo. Pero para que se dé ese objetivo básico financiero, nosotros debemos tener en cuenta lo que hacemos o lo que aportamos cada uno desde las diferentes bases, ciertos departamentos que tiene la empresa o áreas que tiene la empresa fundamentales. Cada una de ellas debe aportar lo mejor de sí para que se cumpla el objetivo básico financiero y obviamente que eso va a aportar mucho a que se genere valor dentro de la empresa, ¿cierto? Eleva el valor económico agregado. Dentro de estas áreas de la empresa que son fuertes para generar valor económico agregado, para generar objetivo básico financiero, tenemos el área de gerencia de recursos financieros,
el área de recursos humanos, la gerencia de marketing y la gerencia de producción. Cada una de ellas, desde su propia perspectiva, desde su propia especialización, va en busca de ¿qué? De aportar lo que más pueda para que se obtenga un objetivo básico financiero, ¿cierto? Entonces, la perspectiva o el objetivo que tiene la actividad de mercadeo es satisfacer las necesidades del consumidor o del cliente por encima de sus expectativas. Y con eso generamos nosotros valor porque fidelizamos a nuestros consumidores, a nuestros clientes. El objetivo de la actividad de gestión del talento humano es alcanzar niveles, ¿cierto?, satisfactorios de calidad de vida para ellos. ¿Cierto? Que si logramos hacer eso, lo más probable es que la motivación de los colaboradores se dé en buen sentido y aporten un 100% pues, al objetivo básico financiero. El objetivo de producción es básicamente generar productos de máxima calidad, ¿cierto? Al mínimo costo y en el momento oportuno. Siempre debemos tener nuestros productos o prestar nuestros servicios en el momento oportuno, sabiendo que hay productos que son estacionales, ¿cierto? Por estaciones, que si no los llevamos en el momento oportuno, pues ya no los podemos comercializar, ¿cierto? O ofertar. Y por último tenemos el objetivo básico financiero, ¿cierto? Que básicamente busca es que se optimice o que se genere un valor de agrandamiento, por decirlo así, del patrimonio de los accionistas en el largo plazo. Bien. Para que se dé el valor económico agregado en las empresas, se debe partir de que necesariamente debemos generar unas utilidades. Eso nos va a llevar a una rentabilidad. La rentabilidad nos va a llevar a que generemos unos flujos de caja libre positivos, que si generamos flujos de caja libre positivos, nosotros vamos a lograr obtener una permanencia y un crecimiento. Si logramos obtener permanente y crecimiento, de seguro vamos a alcanzar generar valor para las empresas. Pero todo debe fluir desde las utilidades que se generan a través del ejercicio que se hace en los estados resultados, ¿cierto? Donde mostramos cuál es la operacionalización que nosotros hacemos y cuáles son las decisiones que tomamos en la parte de financiación, que también nos ayudan mucho a la parte de generación de valor en las empresas. Bien, el valor económico agregado también se denomina ganancia económica o ingreso residual, pero el nombre más comúnmente utilizado dentro de todo el ámbito laboral es el valor económico agregado o EVA, ¿cierto? Economic Value Added, que es una firma registrada por la consultora de Estados Unidos, Stewart y Company, en el año de 1989. Bien, que básicamente, o en otras palabras, el EVA lo que busca es que después de haber satisfecho todos nuestros gastos, incluidos en este caso el pago de los impuestos y el costo de oportunidad de los accionistas, que no lo vemos reflejado dentro de un estado convencional, acá en el valor económico agregado, ¿cierto? Sí vemos reflejado como una especie de interpretación financiera el costo de oportunidad del inversionista. Eso nos va a generar a nosotros o nos va a mostrar una verdadera utilidad empresarial. ¿Cómo podemos nosotros aumentar el valor económico agregado? Bueno, hay varias alternativas dentro de estas. Vendiendo lo mismo con menor inversión en activos, sabemos que somos más productivos en ese sentido si nosotros logramos vender más, ¿cierto? Con la misma inversión que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, reduciendo la carga fiscal mediante una adecuada planificación fiscal, reduciendo el costo ponderado del capital, ¿cierto? El costo ponderado del capital está conformado por el costo de la deuda y el costo del patrimonio. Si nosotros logramos por lo menos, ¿sí?, disminuir ese costo del pasivo, lo más seguro es que nuestro valor económico agregado pues se va a incrementar en ese sentido. El aumento de las ventas debe ser mayor al incremento de los activos. Nosotros hacemos inversiones en activos fijos, ¿cierto? Pero debe existir una mayor proporción en ese crecimiento de las ventas. Las ventas crecen, la inversión en activos también crece, pero ese porcentaje de incremento de las ventas siempre debe ser mayor que el incremento que se da en la inversión que nosotros estamos haciendo en activos fijos. Bien, procedimiento para calcular el valor económico agregado, o EVA. Vamos a partir de una utilidad en operación o una utilidad operacional, ¿cierto? Le restamos nosotros los impuestos, nos va a dar como resultado la utilidad neta operativa.
le restamos el costo ponderado de capital por el valor contable de los activos, eso se llama el costo por el uso de nuestros activos, y eso nos va a dar como resultado el valor económico agregado, ¿cierto? El verdadero valor que genera la empresa en un periodo determinado, ¿sí? Haciendo referencia a la interpretación financiera. Bien, para ello necesitamos conocer una información del balance general o el estado de situación financiera de las empresas, donde tengamos conocimiento de nuestros activos, ¿cierto? Operacionales, de nuestros pasivos y del patrimonio y de la participación que cada uno de ellos ofrece a la actividad económica que nosotros estemos desarrollando. Bien, también necesitamos entonces identificar o conocer la información referente al estado de resultados o al estado de pérdidas y ganancias, donde se vean reflejados ¿qué? Nuestros ingresos, ¿cierto? El costo de venta, la utilidad bruta, los gastos operacionales, la utilidad operacional, los gastos financieros, otros gastos, otros ingresos, la utilidad antes de distribución o la UAI, ¿cierto? Utilidad antes de impuestos, el impuesto de renta y por último nosotros tenemos la utilidad o pérdida del ejercicio, ¿cierto? Ahí la utilidad neta o el beneficio neto. Bien, estas dos situaciones, estos dos estados financieros son esenciales para nosotros poder hacer el cálculo del EVA y en ese orden de ideas nosotros identificar, ¿cierto? Si estamos generando valor para las empresas o destruyendo valor para las empresas. Bien, el cálculo del EVA, entonces, primeramente calculamos la utilidad neta operativa, sí, ya hicimos el ejercicio acá, la utilidad neta operativa, y basándonos en la utilidad neta operativa, ¿cierto? Nosotros empezamos con ese procedimiento, con ese proceso del cálculo del valor económico agregado para las empresas, ¿sí? ¿Partiendo de qué? Del estado de resultados, ¿sí? Que tenemos unos ingresos o unas ventas, restándole todo lo que nosotros hacemos para vender nuestro producto, denominado costo de venta, calculando entonces la utilidad bruta, ¿cierto? Restándole nuestros gastos operacionales, lo que nosotros también hacemos para que la utilidad operacional sea mayor, disminuyendo los impuestos de renta y por último calculando entonces la utilidad neta operativa, ¿cierto? Desde un punto académico se hace el proceso de esta forma. Bien, ¿cómo incrementar la utilidad neta operativa? La utilidad neta operativa nosotros la podemos incrementar haciendo uso de diferentes estrategias. Primero que todo, reforzando los elementos de la mezcla de marketing. Miren que aquí entonces nosotros empezamos a integrar todo lo que vimos al inicio, ¿cierto? Cuando describimos que para alcanzar el objetivo básico financiero debemos aportar desde las diferentes áreas que tiene la empresa, desde los diferentes departamentos que la empresa tiene incluidos. Ahí vemos el departamento de marketing y ahí que se ve fuertemente, hombre, lo que es la mezcla de marketing, las estrategias del marketing mix que incluyen el precio, el producto, la plaza y la promoción. Bien. Entonces, haciendo ese proceso de reforzar esos elementos de la mezcla de marketing, nosotros podemos incrementar la utilidad neta operativa. ¿Por qué? Porque eso va a estar aquí dentro de nuestros ingresos o de nuestras ventas. Las ventas muchas veces se generan partiendo de lo que yo esté haciendo en el departamento de marketing, ¿cierto? A través de las diferentes estrategias que somos capaces nosotros de organizar, de elaborar y poner en funcionamiento en un entorno como tal. Orientando toda la actividad hacia el mercado. Anteriormente, ¿qué hacían las empresas? Las empresas o los gerentes, ¿qué hacían? Todo lo orientaban hacia la producción, ¿cierto? Todo era productividad, 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 sin tener en cuenta las necesidades o deseos del entorno, ¿cierto? En una época, inicialmente, se podía hacer ese tipo de procesos porque existían los monopolios, no habían sino una sola empresa, no tenían competidores. ¿Qué pasaba? El entorno del mercado, los consumidores, estaban en la obligación de comprarle sí o sí el producto solamente a esa empresa. En este caso ya no podemos hacer eso, hay que organizar nuestras estrategias de marketing teniendo en cuenta que existe un mercado y que ese mercado que tiene unos consumidores y que esos consumidores tienen diferentes necesidades y debemos adaptar esas necesidades o nuestros productos y servicios a las necesidades que nos está exigiendo el mercado actualmente. Eliminar actividades que no generen valor agregado, ¿cierto? Mejorar la administración de los inventarios, no tener inventarios en exceso.
Eso es un indicador que nos ayuda a nosotros con con la productividad, dos, con una mejor utilidad, rentabilidad, ¿cierto? Porque Profe, perdón. Creo que está sí, muy, profe, disculpen, es que está sí, moviendo y se nos perdió un poquito la señal. Ahí ya lo escuchamos perfecto. nuevamente bien, pero no sé si de pronto se aleja un poquito del micrófono. Gracias. Me dice, Doc, ¿hasta dónde escucharon bien la información? No, estamos ahí en la mezcla de los productos, en las estrategias focalizadas, estás ahí en el tema de la gestión del inventario, del menú inventario, esto estaba perfecto. Pero ahí cuando estabas concluyendo la idea se perdió un poco. Perfecto. Entonces, seguimos con el incremento de la utilidad neta operativa. Eliminar actividades que no generen valor agregado, ¿cierto? Ya la parte de reforzar los elementos de la mezcla de marketing incluye lo que es el marketing mix como tal, ¿sí? Las 4P conocidas comúnmente en el ámbito del marketing: precio, plaza, producto y promoción. Hacer unas muy buenas estrategias, unas muy buenas combinaciones, unas muy buenas mezclas para que la venta o los ingresos de nosotros se puedan ver reflejados a través del estado de resultados o en el estado de resultados en nuestro primer ítem, que son los ingresos o las ventas. Orientando nuestras actividades al mercado. Decía que anteriormente los gerentes o las empresas orientaban todo hacia la producción. ¿Qué hacían? Bueno, todo era producir, producir, producir. No tenían en cuenta las necesidades del entorno, de los consumidores, ¿cierto? Pero anteriormente se podía hacer, porque existían los llamados monopolios, no existía competencia y era muy fácil, pues, generar o desarrollar un proceso de actividad gerencial sin competencia. Obviamente no había exigencias, ¿cierto? Pero en estos momentos, con tanta globalización, con las tecnologías de la información y de la comunicación inmersas dentro de nuestros procesos de decisión, debemos orientar todas nuestras actividades hacia el entorno, hacia el mercado. Es mucho más fácil así. Eliminar actividades que no generen valor, mejorar la administración de los inventarios, ¿cierto? Todo inventario que esté ocioso dentro de nuestras empresas, eso genera un costo, ¿sí? En algunas de las empresas utilizan estrategias como el Use and Time, ¿cierto? Que son empresas que dedican prácticamente a recoger la información del mercado, ¿sí? Y solamente tener en nuestros inventarios lo que realmente se va a vender o lo que se va a producir y a vender realmente. Bien, incrementar la productividad de los empleados con incentivos como bonos y comisiones. Bueno, esas son de las estrategias que están utilizando las empresas que quieren ser sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Han involucrado y han tenido en cuenta en estos momentos al recurso humano, que es de los recursos el más importante que tienen las empresas. Sin duda alguna que si no tenemos a nuestro recurso humano motivado, obviamente que no vamos a actividad, una buena eficiencia empresa actualmente, ¿cierto? Podemos tener tecnología, podemos saber que hay globalización, podemos tener información, pero si el recurso humano no está motivado, definitivamente la empresa no va a ser competitiva y en el tiempo tampoco va a ser sostenible. Bien, segundo paso para el cálculo del costo promedio ponderado de capital o de cálculo del EVA. Pasamos a calcular el costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Que es una tasa de financiación conocida también como el WACC. ¿Y qué nos muestra el cálculo del costo promedio ponderado de capital? Bueno, las fuentes de financiación que nosotros estamos utilizando para desarrollar nuestra actividad económica, ¿cierto? En ese orden de ideas, nosotros generamos un costo de financiación por un pasivo, ¿cierto? Un préstamo que generamos cuando nos estamos financiando precisamente, valga la redundancia, con financiación externa, bancos, ¿sí? O otras entidades externas que nos generan a nosotros un costo de financiación o una tasa de interés que se denomina. Y también cuando estamos financiándonos con fuentes internas de financiación, que son el patrimonio, que genera un costo de oportunidad, ¿cierto? O una tasa mínima de rentabilidad del inversionista. Bien, en este cálculo del costo promedio ponderado de capital, nosotros podemos hacer uso de esta fórmula, de otras fórmulas también que existen de otros autores o de esta plantilla que nosotros tenemos aquí, que es muy utilizada en Excel, ¿cierto? Para facilitar el cálculo y además de eso, para cuando necesitemos utilizarla en otros procedimientos, en otros procesos, también la podemos utilizar, ¿cierto? El costo de financiación se debe calcular después de impuestos porque para beneficio
de inversiones, ¿cierto? Se le dio ese beneficio como tal. El patrimonio en estos actuales momentos queda con el mismo porcentaje del costo de financiación, el costo de oportunidad. Luego hacemos un proceso de ponderación que se calcula teniendo en cuenta la estructura del pasivo y patrimonio multiplicada por el costo de financiación después de impuestos, que es lo mismo que hacemos en esta formulación que tenemos acá, ¿cierto? Sumado la ponderación nos da como resultado el costo promedio ponderado de capital, que es lo que nos cuesta a nosotros, ¿cierto?, financiar nuestra operación a través de las dos fuentes de financiación por excelencia, pasivos y el patrimonio. Bien, ¿cómo disminuir el costo promedio ponderado de capital? Hay varias opciones. Dentro de esas opciones tenemos estas. Mediante una disminución de la tasa de interés en el mercado, ¿cierto? Tenemos que el costo de financiación o el costo del pasivo genera una tasa de interés, pero ¿cómo hacemos nosotros para disminuir el costo promedio ponderado de capital? Bueno, mejorando una buena elección en esta tasa de interés que nos cobran a nosotros los bancos, ¿cierto? Un buen conocimiento de la gerencia de recursos financieros, uno de la matemática financiera, es esencial para que nosotros podamos elegir una mejor tasa, ¿cierto? Menos costosa, ¿sí? Una adecuada capacidad de negociación de la empresa con entidades de crédito. Muchas veces lo que nos falta a nosotros es tener esa capacidad de negociación, ¿cierto? Que podamos convencer a quien nos está acreditando de que somos capaces, ¿cierto?, de pagar nuestras deudas en un momento oportuno y que además de eso tenemos la capacidad de hacerlo. Y con nuestra capacidad de negociación podemos mejorar, ¿cierto?, que nuestro costo de financiación sea mucho más bajo. Todo está en la capacidad que tengamos para hacer el procedimiento. Acudir a otras fuentes alternativas de negociación, ¿cierto? Como por ejemplo, utilizando el mercado de valores a través de bonos, a través de acciones, ¿sí?, financiándonos nosotros mismos. Bien, tercer paso para el cálculo del costo promedio ponderado, perdón, tercer paso para calcular el EVA, el valor económico agregado a las empresas. Partimos entonces de la utilidad neta operativa. Nosotros podemos hacer este cálculo de manera vertical, así como lo estamos haciendo, o de manera horizontal, a través de la fórmula que vamos a divisar posteriormente. Entonces partimos aquí, en este tercer paso, de la utilidad neta operativa, ¿cierto? Le restamos el costo por la utilización de nuestros activos, que lo sacamos el valor contable de nuestros activos por el costo promedio ponderado de capital. Eso nos da un valor que nosotros debemos restarle a la utilidad neta operativa y nos va a dar como resultado el valor económico agregado a las empresas, ¿cierto? Este es el valor que está generando verdaderamente a la empresa la actividad económica. ¿Por qué? Y aquí hemos descontado todo, ¿sí? El costo de venta, los gastos de administración, los gastos de venta, los impuestos, los intereses, ¿cierto? Y además de eso hemos descontado también la tasa de rentabilidad del inversionista o el costo de oportunidad del inversionista. Bien, dentro de este tercer paso nosotros, como le decía, podemos hacer uso de esa estructura vertical o de esta estructura horizontal, haciendo uso de las fórmulas que tenemos aquí, donde la primera fórmula nos dice que podemos calcular nuestro valor económico agregado a las empresas, ¿cierto? Teniendo en cuenta la YD o la WODI, la utilidad operacional después de impuestos, restándole los activos, el valor de los activos, y multiplicándolo por el costo promedio ponderado de capital o el WACC, ¿cierto? Bien, el WACC. Bien, y la otra fórmula que tenemos nosotros para calcular el valor del EVA parte aquí de nuestros activos por la rentabilidad de los activos menos el costo promedio ponderado de capital. La rentabilidad de los activos nosotros la podemos calcular teniendo en cuenta la WODI, la utilidad operacional después de impuestos, dividida entre el valor de nuestros activos. Y así podemos nosotros calcular el valor del EVA, valor económico agregado a las empresas, o la verdadera utilidad de la empresa, muchachos. ¿Sí? Bien, criterios de evaluación de EVA. ¿Se escucha bien, doctora? Perfecto, mi profesor. Aquí estamos muy atentos. Profe, te escuchamos. Sí, bueno, ok.
Listo, criterios de evaluación. Uno de los criterios para nosotros poder evaluar el EVA es a través de la información que estamos divisando acá, ¿cierto? Cuando el EVA es mayor que cero, está generando valor a las empresas, ¿sí? Genera valor. Cuando el EVA es menor que cero, está destruyendo valor a las empresas. Y cuando el EVA es igual a cero, ni genera ni destruye valor a las empresas. Bien, esa es una primera parte que es la parte teórica. Ahorita vamos a desarrollar un ejercicio en Excel, ya lo voy a divisar. No sé, doctora, si usted lo quiere, se lo enviamos a su WhatsApp o si lo desarrolla y usted lo van viendo los estudiantes. Sí, profe, para el desarrollo lo que uno tiene programado tan amable que más bien me lo comparte al final y pues los hago llegar a los estudiantes también. Perfecto, mi doc. Bueno, ya voy a compartirles el documento. Vamos a dejarle compartir acá. Bueno, se divisa el Excel. Sí, señor, está, se ve perfecto, gracias. Perfecto, listo. Entonces tenemos aquí un ejercicio académico en este sentido. Tenemos un taller de valor económico agregado, teniendo en cuenta esta información de ingreso o de entrada, ¿cierto? Que son los datos que posiblemente vamos a necesitar para el cálculo del valor económico agregado. De hecho, necesitamos información del estado de resultados, estado de pérdida y ganancia y estado de situación financiera o balance general. Aquí podemos ver que tenemos unas ventas, unos gastos de administración y venta, una tasa de impuestos, el costo de ventas, los intereses, el costo de la deuda, el costo del patrimonio, los activos, el valor de los activos, el nivel de endeudamiento, el valor de los pasivos, el valor del patrimonio, el costo promedio ponderado de capital, la tasa de crédito efectiva mensual y el porcentaje de patrimonio, de aporte de patrimonio. ¿Listo? Bien. El que yo tengo acá lo tengo diligenciado, lo voy a disminuir aquí para que luego entonces lo hagamos todos. Acá yo tengo a mis estudiantes haciendo el ejercicio acá conmigo. Y entonces, profe, yo comparto con usted el ejercicio para que usted luego lo pueda compartir también con sus estudiantes. ¿Listo? De acuerdo, mi profe. Perfecto. Bien. Perfecto. Me gusta mucho esta tablita que estoy mostrando aquí, doctora, porque ahí se evidencia realmente o se entiende el tema del valor económico agregado enseguida. Espero que lleguemos hasta allá. Bueno, vamos a partir. Claro, mi profe, lo estratégico, como tú lo decías allá, y es hasta dónde se vuelve este indicador o la gestión del indicador. El tema no es el indicador, sino qué gestiono con el indicador, ¿cierto? Para poderlo vivir Perfecto. en la organización. Entonces, así es muy importante para la gerencia y sobre todo hay un tema de que ahorita tengo por aquí unas preguntas de cómo llevar a la práctica no solo la nutrición, sino como decía ahora, es algo muy importante, y es que es la verdadera utilidad del negocio, más tener en cuenta que el indicador no es un resultado, entonces me agregó un valor, no sé, hasta que miramos y venga, lo voy a hacer la distribución, sino cómo voy a maximizar ese valor, como decías al inicio, para que la empresa siga generando ese beneficio que luego sí en términos de caja lo podemos utilizar. Listo, doctora. Ok, entonces, bueno por la participación suya, excelente información. Vamos entonces a iniciar con estos datos. Aquí tenemos unos datos para 4 años. Solamente vamos a realizar
el primer año, que es el año 2018, ¿cierto? Donde vamos a darnos cuenta de cuál es la información que nos suministra a nosotros, la forma convencional del estado de resultados y el estado de resultados, pero ya incluyendo el valor del costo promedio ponderado del capital y que da como resultado la utilidad verdadera de la empresa, finalmente, o eleva. Vamos a partir de las ventas, ya estas ventas se hizo un proceso de cálculo anteriormente, entonces lo que voy a hacer es colocar la información que tengo dentro de los datos de entrada o de inicio, los voy a trasladar hasta la estructura que les estoy mostrando. Bien, inicialmente tenemos un valor de nuestras ventas o de nuestros ingresos haciendo uso de toda esa estructura que nosotros vimos en la parte de marketing, ¿cierto? Toda esa parte de marketing se ve reflejada mucho aquí en nuestros ingresos. Entonces, tomo como relación nuestros ingresos para vender esos productos o para obtener esos ingresos cuantitativos. Se hace necesario unos costos que en lo posible sean lo más bajo posible para que nuestra utilidad bruta pues sea la mejor, ¿cierto? Entre más alta, pues mucho mejor. Aquí vamos haciendo el cálculo de la utilidad bruta, que es nuestras ventas menos el costo de venta, ya tenemos una utilidad bruta, ¿cierto? Disminuimos nuestros gastos de administración y venta, que también los tomamos de la información que nos está suministrando el ejercicio. Ya tenemos unos datos ya calculados en miles de pesos y calculamos nuestra utilidad operacional, que sale de la utilidad bruta menos nuestros gastos de administración y venta. ¿Listo? Bien, para algunos es probable que ya la información la tengan identificada, la conozcan y es muy bien. Para otros posiblemente estén conectando con esta información. Bien, los intereses, bueno, aquí hay una situación que tenemos que nuestros intereses los vamos a obtener de nuestra tabla de financiación o del préstamo, ¿cierto? Para esta tabla de financiación o del préstamo, porque la empresa se está financiando a través de las dos fuentes de financiación por excelencia, que son nuestros pasivos y nuestro patrimonio. El pasivo aporta un 40%, ¿cierto? A toda la actividad, mientras que el patrimonio está aportando un 60%. Entonces, vamos a tomar estos valores. Aquí nuestro saldo del préstamo de financiación serían, si la inversión total es 1.000 millones, nosotros vamos a financiar el 40%, nivel de endeudamiento del 40%, que equivale básicamente a un endeudamiento del pasivo de 400 millones, ¿cierto? Ese es el préstamo, nosotros nos entregan ese dinero, ahora nosotros debemos mirar a ver cómo vamos a hacer en el tiempo para nosotros pagarlo, ¿sí? Vamos a suponer de que es una anualidad, ¿cierto? Entonces, para el cálculo de la cuota lo podemos hacer a través de la formulación que tenemos acá o a través de la fórmula que nos proporciona Excel, ¿cierto? Con la función pago. Entonces, ya nosotros tenemos aquí la función pago. Él nos va a sugerir que le incluyamos la tasa de interés del préstamo, el número de periodos en cuales vamos a desarrollar este préstamo y el valor actual, que sería el saldo, que lo vamos a incluir de forma negativa porque el CEL está programado de esa forma. Ahora, para la tasa, tenemos que hacer un procedimiento antes para nosotros poder calcular el valor de la cuota. ¿Cuál es? Resulta que la tasa es una tasa mensual o efectiva mensual del 1,3%. Esa tasa, como todos los datos lo estamos llevando en años, tenemos que hacer la equivalencia a años, ¿cierto? Para eso tenemos esta tablita que tenemos aquí de tasas de equivalencia, donde debemos pasar de una tasa menor a una tasa mayor. ¿Qué sucede? Que una tasa efectiva que yo conozco, que es del 1,3, ¿cierto? Traigo mis datos de aquí, de la información de entrada. Básicamente, el Excel nos está hablando a nosotros. Y aquí vamos a colocar el número de periodos, que serían 4, ¿cierto? Entonces, 4 periodos, ¿sí? Perdón, estamos hablando de una tasa mensual, efectiva mensual, quiere decir que son 12 meses. Muy bien, ok. Ya uno de mis estudiantes estaba haciendo señas que no son 4, sino 12. Me parece muy bien. Para eso estamos todos acá, ¿cierto? Para hacer el procedimiento de participar y de identificar que ya tenemos algunos conocimientos. Bueno, esta es nuestra tasa
efectiva anual 16,8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya ahora sí yo puedo hacer mi cálculo. ¿Sí? Le digo que igual, pago, función pago, estamos hablando de una anualidad, ¿cierto? Las cuotas son iguales. Entonces, mi tasa del crédito, aquí lo tengo, 16,8, punto y coma, así como me lo está diciendo el mismo Excel. Número de periodos, voy a tomar estos que están aquí, 4, le digo punto y coma, menos el valor de ingreso de el saldo que nosotros estamos debiendo. Listo, no voy a fijar los datos aquí ahora mismo. Lo que voy a hacer es copiar para el segundo año el mismo valor, porque estamos hablando de que son cuotas constantes, ¿cierto? Una anualidad. Ahí hacemos el proceso. Bien. Lo otro que podríamos hacer sería fijar todos los valores que tenemos allí y rodar la fórmula hasta el año número 4. Bien, el valor de los intereses, entonces nosotros tenemos aquí un saldo y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés, ¿cierto? Esta tasa de interés que tenemos ya aquí calculada, efectiva anual. Y la vamos a fijar, ¿cierto? Con F4 para sencillamente hacer el proceso un poco más rápido. Deslizamos la fórmula hasta el año 4 y ya ahorita que hagamos los cálculos de la amortización y del saldo, la tabla se va a ir diligenciando. Bien, nuestra amortización o el abono a capital, sencillamente pagamos una cuota al banco, pero el banco nos resta el proceso o nos resta nuestros intereses, ¿cierto? Nuestros intereses. Lo mismo, entonces descargamos la fórmula hasta el año 4 y vámonos a calcular nuestro saldo, ¿cierto? Que partimos de un saldo anterior menos la amortización del crédito. ¿Okay? Al final debería darme un valor de 0 porque ya nosotros ahí pagamos supuestamente la deuda, ya no debemos, ¿cierto? Bien, doctora María Morales, ¿usted tiene la facilidad de descargar la planilla de los estudiantes que están conectados? Sí, profe, yo enseguida voy a generar aquí el listado, gracias. Perfecto, ok. Bueno, miren, entonces aquí vamos con el procedimiento. Podemos hacer el cálculo a través de la función de Excel o también podemos hacer uso de esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Y nos da el mismo valor. Bien, ya tenemos esta información que estamos requiriendo para llegar a nuestra utilidad neta. Sencillamente tomamos estos valores de los intereses que acabamos de calcular para el primer año y lo tomamos y lo colocamos acá y calculamos entonces nuestra utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Partiendo de la utilidad operativa menos los intereses, ya tenemos una utilidad antes de impuestos. Ahora calculamos nuestros impuestos que sale del cálculo de la utilidad o de la UAI, utilidad antes de impuestos, por el porcentaje o la tasa de impuestos. Aquí voy a tomar los datos de la misma tabla para que en algún momento querramos hacer de pronto alguna simulación, sencillamente pueda asimilar los cambios. La utilidad neta, el beneficio neto, tenemos la utilidad antes de impuestos, la UAI, menos los impuestos. Y ya tenemos una utilidad neta según el estado de resultados convencional de 444 millones, ¿cierto? Es una interpretación muy contable, pero si nos vamos a la parte financiera nos damos cuenta de que hace falta un costo o un costo, que es el costo del patrimonio. ¿Cuánto nos está cobrando el patrimonio por la inversión que está haciendo? ¿Listo? Bien. Entonces, voy a irnos al estado de resultados, incluyendo el costo promedio ponderado de capital. Y vamos a hacer lo siguiente. Estos valores son los mismos valores que tenemos acá, ¿cierto? Son los mismos valores hasta cierto punto. Yo lo que voy a ir es copiando y pegando y las fórmulas sí las voy a ir calculando, los resultados. Bien, aunque también se puede deslizar la fórmula hacia abajo hasta la utilidad operativa. Los gastos también los tenemos ya divisados, los gastos de administración y venta, ¿cierto? Nuestra utilidad operativa, de la utilidad bruta menos los gastos de administración y venta, y aquí calculamos los impuestos, ¿cierto? Tenemos utilidad operativa 750 por el impuesto
sería el 35%. ¿Listo? Ahí tenemos la utilidad neta operativa. Para calcular nuestra utilidad neta operativa, que sale del cálculo de la utilidad operativa menos nuestros impuestos, ¿cierto? La utilidad neta operativa, como es después de impuestos, nosotros la podemos denominar como UODI o YD, ¿cierto? La utilidad operacional después de impuestos. Aquí estamos comprobando que es después de impuestos. ¿Sí? Y tenemos una información que se denomina ese cálculo del costo promedio ponderado de capital, o WAT. Por el valor de los activos se denomina el costo por el uso de nuestros activos. Pero para hacer el cálculo del costo promedio ponderado de capital, o WAC, por el valor de nuestros activos, nosotros, ¿qué debemos hacer en ese sentido? Primero, calcular el costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Para ello, tenemos una plantilla especial para hacer ese cálculo, ¿sí? Este cálculo que tenemos aquí. Bien, chicos, ¿alguno de ustedes ya calculó el costo promedio ponderado de capital? ¿Están en eso? Bueno, sigamos entonces. Yo mientras tanto lo voy haciendo acá. El pasivo dice que en la estructura aporta un 40%, ¿cierto? De todo el proceso de inversión. Aquí tenemos ese nivel de endeudamiento, 40%, ¿ok? El patrimonio aporta el resto, entonces yo voy a hacer el cálculo de 1 menos este 40%, para que nos dé un total del 100%. ¿Listo? Bien, ya tenemos repartidas nuestras fuentes de financiación. Pasivos una parte, patrimonios la otra parte. Nuestro costo de financiación del pasivo, aquí lo tenemos, es el cálculo que hicimos de nuestra tasa efectiva anual, sería este, ¿sí? Y tenemos el costo de financiación del patrimonio. Vamos a revisar nuestros datos de entrada y ahí identificamos cuál es el costo del patrimonio. 20%, ¿cierto? Que se asimila a la tasa de rentabilidad mínima que ellos esperan. Bueno, ya tenemos el costo de financiación, de pasivo, de patrimonio, pero en la fórmula que nosotros divisamos en el PowerPoint, ahí dice que se debe calcular los pasivos después de impuestos. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcularlo después de impuestos, ¿ok? Le voy a decir que igual tengo mi costo de financiación y lo voy a multiplicar por 1 menos el 35%. Correcto, el 35%. Sí, que es la tasa de impuestos. Bien. Ya tenemos entonces el costo de financiación después de impuestos y el patrimonio sigue igual, 20%. Y entonces calculo la ponderación. ¿Cuánto aporta cada uno el costo promedio ponderado de capital? Eso se hace teniendo en cuenta la estructura de los pasivos y patrimonio por el costo de financiación después de impuestos. ¿Listo? Aquí puedo deslizar la fórmula hacia abajo y acá sencillamente lo que hice fue que como ya está formulado, lo que hice fue sumar las dos ponderaciones. ¿Listo? Ahí tenemos que nuestro costo promedio ponderado de capital es el 16,4%. ¿Qué significa ese costo promedio ponderado de capital? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros financiarnos a través de estas dos fuentes de financiación? Eso es. ¿Listo? En otro sentido, cuando estamos calculando el ROA, en la rentabilidad del activo, lo mínimo que debe producir en rentabilidad del activo, ¿cierto? La empresa debe ser igual al costo promedio ponderado de capital. Si el ROA, que es la misma rentabilidad que nosotros vamos a calcular acá, es igual al 16,4, quiere decir que estamos produciendo para cubrir el costo de la deuda y también para cubrir el costo del patrimonio. Bien, de aquí en adelante estamos generando nosotros valor económico agregado también. ¿Listo? Bueno, lo otro es que nosotros también podemos calcular esta fórmula de esta otra forma. Vamos a hacer aquí esta otra forma. Aquí le voy a decir que el costo promedio ponderado de capital va a ser igual, ¿cierto?, al costo de equity o costo de patrimonio por equity, que es patrimonio. Lo vamos a dividir entre la suma de equity
más deuda, que es el pasivo, y le vamos a sumar entonces el costo de la deuda, ¿cierto? Multiplicado por la deuda, que es el valor del pasivo, ¿cierto? 40% dividido entre equity, que es el valor del patrimonio, más la deuda nuevamente, ¿sí? Eso en sí da un 100% la sumatoria de equity más deuda. Y esto lo vamos a calcular después de impuestos, o sea, 1 menos nuestro 35%, o la tasa de impuesto renta. Listo. Ok, con esa formulación nosotros también hacemos el cálculo de costo promedio ponderado de capital. Listo, debería dar igual, debería dar lo mismo. Entonces voy a hacer el cálculo acá. El costo de equity, aquí lo tenemos, patrimonio por el valor de equity o de patrimonio dividido entre el valor de equity o del patrimonio más el valor de la deuda. ¿Sí? Ahora, más el costo de la deuda, 16,77, por la deuda, 40%, dividido entre pasivo o patrimonio pasivo, es lo mismo, ¿ok? Entonces ya tomamos el pasivo, vamos a tomarlo en orden como venimos. ¿Listo? Pasivo más el patrimonio. Y esto lo vamos a calcular después de impuestos, que es lo que hicimos prácticamente aquí. Le digo que 1 menos el 35%, ¿cierto? Que tenemos acá, lo vamos a tomar de aquí, de estos dos datos que tenemos de entrada. Y en efecto nos está dando 16,40%, el mismo valor. Listo, entonces a través de las formulaciones o a través de esta plantilla que es muy útil, nosotros podemos hacer estos cálculos del costo promedio ponderado de capital o del WACC, ¿cierto? Ya tenemos entonces nuestra información para llegar al EVA, al verdadero valor o la verdadera utilidad que está generando la empresa. Listo, entonces vamos aquí donde dice el costo por el uso de los activos, le digo que igual, y ya yo tengo el valor de los activos realmente, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por el costo promedio ponderado de capital, que fue el valor que nosotros calculamos en estos instantes acá. ¿Listo? Y eso me va a dar entonces como resultado el valor económico agregado a las empresas, ¿cierto? Utilidad neta operativa, la WODI menos el costo por el uso de nuestros activos. 324 millones es la verdadera utilidad que nos está dando la empresa en estos momentos, ¿cierto? ¿Nos está dando utilidad? Sí, nos está dando utilidad. Ok. Bien, listo, ya tenemos este valor económico agregado a las empresas, pero nosotros podemos hacer el cálculo a través de estas dos fórmulas, ¿vieron? Fórmulas horizontales y estructura vertical. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como lo presentan en los textos, ¿cierto? Muchos de los autores, Oscar León García es uno de ellos, tomamos aquí la WODI, que es nuestra utilidad operacional después de impuestos, o sea, nuestra utilidad operativa, aquí está, ¿cierto? Tomamos ese valor, lo traemos hasta la plantilla que estamos trabajando. Nuestros activos, ya conocemos el valor de nuestros activos, en este caso operacionales. Aquí tenemos nuestros activos. ¿Listo? Trasladamos aquí el costo promedio ponderado de capital. Lo tenemos aquí divisado, costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Y nos vamos al valor del cálculo de EVA, que en este escenario debería darnos el mismo valor que ya calculamos anteriormente, ¿cierto? Entonces tenemos que la WODI menos los activos por el costo promedio ponderado de capital va a ser igual a EVA, ¿cierto? Al valor que está generando la empresa actualmente, que son 324 millones, ¿cierto? ¿Está generando valor económico agregado? Sí, lo está generando. ¿De cuánto? De 324 millones. Bien, aquí tenemos entonces otra fórmula, identificando nuestros activos, que lo tenemos acá, en nuestra estructura anterior. La rentabilidad del activo, vamos a mirar aquí,
bueno, la rentabilidad de nuestro activo, que lo vamos a calcular de la siguiente forma. Ya nosotros tenemos conocido un WODI, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre este valor de los activos. Eso nos da un 48,8 de rentabilidad del activo como tal. Bien. Que podríamos identificar que está por encima del costo promedio ponderado de capital en estos momentos. Nuestro costo promedio ponderado de capital es del 16,4%. Ya lo tenemos acá identificado y hacemos el cálculo a través de la fórmula que estamos viendo acá. ¿Cierto? La gran mayoría de las estructuras que nosotros elaboramos en la parte financiera siempre están casi que diciendo qué es lo que nosotros vamos a utilizar seguidamente. Entonces, aquí hacemos valor de los activos por la rentabilidad del activo menos el costo promedio ponderado de capital. ¿Listo? Ya tenemos entonces aquí nuestro cálculo del EVA, que debe ser igual al mismo valor que calculamos anteriormente, ¿cierto? Miren entonces cómo podemos hacer estos cálculos. Nosotros decíamos o trasladamos en la fórmula que presentábamos a través de las diapositivas una estructura verticalizada, ¿cierto? A través del estado de pérdidas y ganancias, a través del estado de resultados, y otra estructura de manera horizontal, así como lo estamos divisando acá, a través de esta formulación lineal que tenemos aquí. Bien, ya tenemos entonces el costo promedio ponderado de capital, ya tenemos el valor del EVA, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, entonces, la plantilla que yo quiero mostrarles, donde uno identifica el verdadero valor económico a las empresas, es esta plantilla que yo tengo aquí. ¿Por qué me gusta mostrarla? Hombre, porque detalla uno de mejor forma el valor del EVA, cómo se da ese proceso de que cuánto es que realmente está generando la empresa en valor económico agregado, ¿cierto? Bien, esta plantilla que tengo aquí, de verdad que en este momento no recuerdo si la saqué de un libro o si yo mismo la construí. Bien, pero lo importante es que la tenemos acá. Como somos investigadores, de seguro en alguna parte de tantos artículos de uno leer, hace uno la recopilación de información. Bien, entonces vamos a calcular el WODI o la WODI mínima, ¿cierto? La utilidad operacional después de impuestos mínima que la empresa debería producir en estos momentos. Yo le voy a decir que esto va a ser igual al valor de mis activos por el costo promedio ponderado de capital, que ya lo hemos calculado anteriormente, pero vamos a hacer el ejercicio aquí. El valor de mis activos por el costo promedio ponderado de capital. Aquí lo tengo. ¿Listo? Bien, es de 164 millones la utilidad operacional después de impuestos mínima que debe generar este negocio. Bien, listo. ¿Cuál es la rentabilidad del activo de acuerdo a esta utilidad mínima o WODI utilidad mínima? Debemos calcularla haciendo uso de precisamente el cálculo de la WODI, de la utilidad operacional, después de impuestos, dividida entre el valor de los impuestos. Perdón, dentro del valor de los activos. Muy bien, muy bien. Estamos activos, ¿cierto? Ok, entonces ya tenemos que nuestro ROA equivale al 16,4%, que es lo mismo multiplicar básicamente este 16,4% por el valor de los activos y me da la WODI mínima, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí, 164 millones. Bien, ¿cuál es nuestra WODI actual? Nuestra WODI actual fue la que produjo el ejercicio en estos momentos, que es de 48 millones, ¿cierto? ¿De dónde estamos sacando este dato? De este valor o de esta estructura que nosotros tenemos aquí, del estado de resultados, incluyendo el costo promedio ponderado de capital, o las dos fuentes de financiación, ¿cierto? Y el costo del patrimonio. Bien, entonces aquí tenemos que nuestra WODI actual son 488 millones. ¿Lo mínimo cuál es? 164. Bien, lo que estamos produciendo en este momento, 488. El ROA actual de este WODI va a ser el siguiente.
488 de WODI actual dividido entre el valor de los activos. Miren qué estamos haciendo aquí. Recuerden que uno de los elementos o estrategias para nosotros incrementar el valor del EVA es dejando o invirtiendo en nuestros activos, ¿cierto? Lo mismo y generando unas mayores ventas, ¿sí? Bien. Miren, aquí lo que está sucediendo es eso, que estamos el mismo activo, pero estamos generando mayor rentabilidad de los activos. Ya revisaremos ese dato en el proceso de dónde se están generando mejores valores, ¿cierto? A partir de la utilidad neta operativa, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra utilidad neta operativa y vamos entonces a calcular el EVA, nuestro EVA, que lo vamos a reducir a lo siguiente. La WODI actual, que serían los 488 millones que está generando la empresa, menos la WODI mínima, que serían 164 millones. Eso es lo que es la diferencia o la variación entre los dos, es lo que a nosotros nos está mostrando, ¿cierto? ¿Cuál es el valor económico agregado a las empresas? En estos momentos estamos generando 324 millones de utilidad o de verdadera utilidad, ¿sí? Ya hacemos el cálculo del EVA en porcentaje, que es casi lo mismo, pero haciendo uso de nuestros porcentajes. Acá por fuera. Bien, entonces el EVA en porcentaje, que no es normal, pero se puede presentar también así, ¿cierto? Podríamos decir que entonces es el ROA actual, 48,8, menos el ROA mínimo, que es 16,4. Bien, nuestro EVA en porcentaje sería de 32,4%, que es 324 millones, ¿cierto? Multiplicado este valor por el valor del activo nos va a dar los 324 millones que tenemos acá. Igualmente, podemos calcular el valor multiplicado por, ¿cierto? El valor del EVA en porcentajes, ese que tenemos allí. Entonces, hay múltiples situaciones para nosotros poder calcular el EVA, ¿cierto? Así como estamos viendo. Estamos generando valor. Bueno, estamos generando 324 millones en estos momentos de valor económico agregado a la empresa, ¿cierto? Es la verdadera utilidad que nosotros estamos generando, ¿sí? Había una consulta acá, Mateo. Bueno, bien, entonces, partiendo del ejercicio que acabamos de hacer, esperamos pues comentarios, doctora, de su parte. Ya por aquí mis chicos estaban animados al tema de las agradecer nuevamente Antes de que inicie, pues queremos decirle y Pregunte, después ya le hago profe, sí, lo estamos escuchando, perdón. bueno, antes de que inicien, pues queremos expresarle pues nuevamente nuestra gratitud por haber aceptado nuestra invitación, ¿es cierto? A estos escenarios de crecimiento como tal, estudiantil, académico, profesional, personal también, y que van en progreso. Nosotros queremos seguir avanzando en estos temas y lo mejor que podemos hacer es compartir información y compartir conocimiento. Esperemos que hayan quedado satisfechos con la información tanto cualitativa como cuantitativa, ¿cierto? Hasta el momento lo que habíamos acordado en las dos sesiones, que era esta parte académica, la hemos cumplido hasta aquí. Y de seguro que usted, con esa gran habilidad que tiene para las finanzas, nos va a sorprender con el tema de EVA en un ejercicio empresarial.
Bueno, Doc, ahora sí estamos dispuestos a que los estudiantes por su dejar generosas material. palabras, gracias a usted por vincularse con esta institución, con este tipo de actividades, que como decíamos al inicio, los estudiantes que participan también activamente con los nuestros, que es esa mirada desde la óptica del otro docente que hablaba globalizado, no solo el curso virtual, sino que nos permite desarrollar estas otras habilidades para potenciar todos esos elementos que tenemos también. Y que hoy por hoy lo único que tenemos tres cosas. Uno, tema incertidumbre. Dos, el avance tecnológico. En ese orden de idea, toma decisiones. Y lo más importante, el trabajo colaborativo. Nosotros no podemos seguir avanzando por la vida si no estamos en ese tipo de procesos colaborativos. Entonces, por aquí tengo uno de los estudiantes. Perdón, Marlon, perdón. Bueno, buenos días. Una pregunta por ahí. ¿Cómo hacen las empresas que destruyen valor para permanecer en el mercado y qué tipos conocen en Colombia? Bueno, Marlon, Sí, señor. Sí, señor. bueno, es muy complejo de que una empresa realmente se mantenga destruyendo valor, ¿cierto? En el mercado, porque las empresas, para ser sostenibles en el tiempo, una de ellas es que se le exige en estos momentos, o el mismo entorno está exigiendo que sean sostenibles tanto en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y si no somos sostenibles a través de la parte económica, que es dando utilidades, dando rentabilidades, produciendo flujos de caja libre, es muy complejo de que las empresas como tal se mantengan en el tiempo siendo sostenibles, a menos que se endeuden y endeuden y endeuden hasta que va a llegar un momento en que va a colapsar. Es muy difícil, no puedo decir que sea imposible porque en las situaciones donde estamos la probabilidad existe de que se mantengan haciendo algún tipo de artimaña, no sé. Pero realmente si no generamos valor económico a las empresas, es muy complejo que las empresas actualmente se sostengan, ¿cierto? A través de la sostenibilidad económica. Por eso generamos ese tipo eh, de indicadores nuevos para ir mejorando los indicadores o la permanencia, la competitividad de las empresas en el entorno como tal. Todos pueden participar, ¿vieron? Mil gracias, profe. No, y usted lo tocaba, me enseñó algo más. Lo que pasa, profe, es que se nos generó aquí la inquietud justamente por ese tema de empresas más pequeñas, donde decías claramente, ok, si no generan valor, estamos hablando desde, pues, que hagan todo el ejercicio, medir el EVA propiamente dicho, cómo hacerlo, y dos, el tema de lo que dijiste, hasta dónde sí se gestiona Efectivo, en realidad de manera constante. También es importante tener en cuenta es que cuando hacemos nuestros ejercicios de análisis, es probable, y hay mucho respeto digo de estos jóvenes, que el empresario por anticipado haya tomado las utilidades. ¿Cómo así? Yo creo que lo hemos dicho en clase, por lo menos en mi caso, usted también, es que le cargamos un número de salidas, por decirlo así, a la organización que no muestra el verdadero desempeño. No sé si lo he vivido allá en mi propio. Y por aquí teníamos otra pregunta y es, bueno, ok, el tema de la deuda, ¿hasta dónde aguantas? Que ya lo resolviste, y ese hasta donde obviamente el flujo de caja lo permita. Que dijiste claramente, si no lo logran, se van a endeudar, insisto, lo hemos estudiado en empresas de menor tamaño. Eso por un lado. Y por el otro, la otra pregunta, no sé si tú tenías que la pregunta relacionada con aquellas otras empresas donde no hacen la combinación de la fuente de financiación, bien sea porque no tienen acceso o bien sea porque el nivel en el que está la compañía no les permite crecer más, es decir, invertir en activos y crecer más, les da temor, o simplemente no tienen acceso a las fuentes de financiación. Era eso, doble, ¿verdad? Excelente, doctora, excelente. Profe, vamos entonces a cerrar. La próxima sesión haremos entonces decíamos que había planeado un ejercicio aplicado donde logramos mostrar
ahí como para concluir también, chicos, lo que estaba diciendo, y es que es necesario siempre medir y gestionar. Otra cosa es que la realidad muestre que hay todavía oportunidad de trabajar en esta gestión, porque también lo he dicho mucho, ustedes no lo han escuchado, porque antes en los porque también es que el sentido de un indicador es gestionar, es administrar. Puede que la herramienta le entregue a usted los resultados, pero si la gerencia no se dedica a la gestión, va a ser. ¿Y cuál es la realidad también de nuestras empresas? Es que es diferentes, perdón la expresión, toreros, donde estamos, donde la realidad nos lleva a buscar cómo resolver problemas de liquidez, cómo atender el mercado. Son empresas donde no se optimizan los recursos, como he dicho, el mercado y los activos, pero también tenemos un tema de capital humano. Es decir, cuando el empresario percibe, usted puede hacer el ejercicio de que si un financiero le parece costoso, es algo muy importante el tema de las bonificaciones que hablamos con los estudiantes, el tema de cómo vincular al talento humano para que logre su mejor desempeño financiero. Porque también lo dijiste, son diversas estrategias, el mercado es cada vez más competitivo, entonces sí hay posibilidad de trascender haciendo en el proceso a través de las personas como algunas mejoras. Bueno, mi profe, excelente. No sé si los jóvenes de Montería tienen alguna inquietud, algo que aportar. O los chicos que están también online, si hay algún comentario, bienvenido. Sí, claro, claro. Estamos para eso, sí, eso. Muy bien, entonces finalizamos por este momento esta sesión. Nos vemos la próxima semana, donde tendremos esta aplicación del ejercicio y estaremos pues enviando los respectivos soportes. Muchas gracias a todos por la vinculación a este tipo de actividades. Que tengan un resto de tarde próspera y feliz almuerzo. Bueno, mi doc, hasta luego. Felicitaciones a todos los jóvenes. Muchas gracias, profe César. Gracias, profe María Eugenia. Bueno, pues gracias a ustedes. Hay que